El capítulo primero del Evangelio de San Marcos termina hoy. Hemos estado viajando las últimas semanas con ese texto, el primer capítulo de San Marcos. Comenzó con el bautismo del Señor, donde Jesús es revelado en una epifanía como el Hijo amadísimo del Padre. El domingo que le seguía era la sanación de un hombre poseído por un demonio en la sinagoga de Cafarnaúm, y donde el texto decía que la gente se quedaba estupefacta de las palabras y de la autoridad de Jesús. Y la semana pasada, el domingo pasado, si recuerdan, era el texto de la sanación de la suegra de Pedro, Jesús retirándose a la oración antes de la salida del sol, para después continuar predicando y sanando por toda Galilea. El domingo de hoy ya termina con la última historia de sanación en el Evangelio de San Marcos. Es el encuentro de un leproso con Jesús, la sanación de este leproso. Es un final bastante dramático para un capítulo muy corto donde ha habido tanta acción de Jesús, tanta sanación, tanto ministerio. Jesús se encuentra, toca, sana a un leproso. Con eso termina el capítulo primero. Cuando leía la historia y viendo que las historias anteriores tenían que ver mucho con liberación de demonios y poseídos, me hice una pregunta, que cuál cosa sería peor en la época de Jesús, si considerarte una persona poseída por el mal o tener lepra. Y la realidad es que cualquier enfermedad en la época de Cristo, en el primer siglo, en Judea y sobre todo la lepra, pues eran consideradas siempre como enfermedades, y cualquier tipo de enfermedad realmente, o cualquier condición física era considerada casi siempre, o siempre mejor dicho, como una forma de castigo, como una forma de maldición de Dios. Era un signo externo de cómo era la persona por dentro, de su pecaminosidad interior. Por lo tanto, una persona con una enfermedad y la lepra que era tan visible, eran personas que siempre las aislaban del resto, eran personas que vivían en una soledad terrible, tenían que separarse de su familia, de su clan, de la sinagoga, y vivían realmente como personas consideradas totalmente rechazadas. Y lo escucharon en la primera lectura del libro del Levítico de una forma tan dramática, cómo tenía que comportarse un leproso. Por lo tanto, no importara lo que tuvieses, siempre se consideraba que el mal estaba tejido en todas estas interpretaciones y análisis religiosos y conclusiones a las que llegaban cada vez que aparecía un enfermo en la comunidad. El mal estaba colocado, metido allá dentro de esa persona. Por lo tanto, ser leproso y considerado poseído por el demonio eran sinónimos. Como quiera que te pusieras, quedabas frito. No importa qué era lo que fuese, pero si sobre todo era lepra, todas las conclusiones que se llegaban eran básicamente de que eras una persona marcada por el pecado y por lo tanto tenías que ser excluida de la comunidad. Y ya sabemos que muchas veces no era solamente una enfermedad que se adquiría después de nacer. Si nacías ciego, pues también te consideraban culpable, no a ti, sino a tus padres. ¿Se acuerdan ese texto, verdad? O sea, toda enfermedad estaba conectada siempre con el pecado y la culpa. Es en este contexto de aislamiento, un contexto de acusación, de culpa, un contexto donde la gente está murmurando a las espaldas del enfermo, un contexto de impotencia. Es en este contexto de tanto dolor que se encuentran estas dos personas, Jesús y el leproso. El texto dice que el leproso se acercó a Jesús, se arrodilló y le suplicó que lo sanara. Solamente en esos dos últimos verbos, o mejor dicho, acercarse, suplicar y arrodillar, nosotros encontramos en el leproso un maestro extraordinario de la fe y de la confianza y de la oración. El hombre se acerca, el hombre se arrodilla, el hombre suplica. Hay dos cosas que este hombre nos enseña en esta mañana: tener valor y tener humildad. ¿Por qué valor?
Este hombre de alguna forma intuye que aunque tiene lepra, Jesús de Nazaret no lo va a rechazar. Jesús de Nazaret no le va a hacer un juicio cruel. Jesús de Nazaret no lo va a condenar. El leproso rompe, igual que Jesús rompió el domingo pasado, un tabú religioso que era que un hombre, sobre todo un maestro de la ley, se acercara a una mujer enferma en el lecho. Hoy es el leproso el que con un valor extraordinario rompe un tabú incluso más grande, que era que un leproso se acercara a otra persona sana y sobre todo se acercara a un maestro como era considerado Jesús. Es un hombre de una gran valentía, es un hombre que no teme acercarse a Jesús. Este leproso se pone al alcance de Jesús. Si no se hubiese puesto al alcance de Jesús, Jesús no lo hubiese podido haber tocado. Y él, en toda esa tremenda valentía, en esa confianza de que este rabino, Jesús, no lo va a rechazar, se coloca con toda su lepra delante de él y le dice: aquí estoy, tal y como soy, maestro, enfermo y quiero que me sanes. Un modelo de humildad también, porque tiene dos gestos grandes. Se arrodilla y suplica. Arrodillarse siempre es un gesto físico de nuestro cuerpo, un gesto de nuestro organismo físico, que al arrodillarnos le estamos diciendo a la persona ante la cual nos arrodillamos: estoy por debajo de ti, estoy sumiso a ti, dependo de ti. Es un gesto que expresa enorme pobreza, expresa dependencia. Lo otro que hace el leproso, que expresa su humildad, suplica. El verbo que aparece en el Evangelio en inglés puede ser traducido perfectamente como mendiga. El leproso está mendigando delante de Jesús, él de rodillas delante del Maestro. Y mendigar, ya sabemos lo que significa, es una expresión de una pobreza absoluta. El que mendiga no tiene absolutamente nada de poder, ni económico, ni político, ni religioso. Es una persona totalmente que vive en un estado de miseria absoluta. Por eso es maestro de valor, rompe tabúes, se pone al alcance de Jesús sin miedo, confía que este maestro, por lo menos si no lo sana, por lo menos no lo va a rechazar. Y es un hombre de una gran humildad al suplicar, mendigar de rodillas delante del Maestro. Es un hombre roto que se coloca a los pies del amor. Llévate esa frase: soy un hombre y una mujer rotos que me pongo a los pies del amor como este leproso. Yo no me canso de repetir algo que para mí es muy importante y para todos nosotros, y es la siguiente: Dios es siempre que Él da el primer paso. Dios es siempre el primero que se acerca. La frase de las cartas de San Juan a mí me fascina: Dios nos amó primero. Y entonces comenzó un conflicto, porque el texto decía, y lo miraba con tanta claridad, que fue el leproso el que se acerca primero. Jesús se arrodilla y le suplica. ¿Cómo conciliar esta verdad tan grande de que Dios es siempre que da el primer paso y que Dios es el primero que ama? Me acordé de las palabras de San Buenaventura, nuestro gran amigo franciscano místico. San Buenaventura dice, y es un pensamiento que después la teología franciscana va a desarrollar de una forma preciosa, él dice básicamente que ante que tú y yo existiéramos en el cuerpo físico, desde la eternidad éramos un pensamiento en el corazón y en la mente de Dios. Que Dios desde la eternidad ya te había pensado y ya había querido en un momento de la historia darte un cuerpo. Pero antes de tener un cuerpo, tú y yo ya éramos una idea viva desde la eternidad en el pensamiento y en el corazón de Dios. Que Dios te había planeado, por así decirlo. Dios te había soñado desde la eternidad. Y por lo tanto, la compasión y la misericordia de Dios revelada en Cristo es preexistente a tu existencia y a la mía. Lo que quiere decir que antes que el leproso llegara a Jesús
se pusiese en su alcance, se arrodillara y le suplicara, antes que hiciera eso, Jesús ya tenía que por el leproso, compasión y misericordia. Jesús tiene compasión y misericordia no porque vea al leproso. Jesús ya tiene compasión y misericordia hacia cualquier hombre y mujer rotos y desbaratados, que con la misma humildad y con el mismo valor del leproso nos acercamos a Él. Por lo tanto, Jesús lo que hace es simplemente darle al leproso lo que ya quería darle desde la eternidad: su amor, su sanación, su compasión y su liberación. Y lo único que el leproso tenía que hacer era ponerse al alcance de Jesús. Lo único que tenía que hacer era entrar en esa luz que ya era preexistente a él, que existía desde la eternidad, que lo único que tenía que hacer era ponerse al alcance de Jesús para que Jesús lo abrazara, lo aceptara, le diera una bienvenida y lo consolara. Ya eso estaba preparado para él antes de que él naciera, porque la misericordia y la compasión de Dios son preexistentes a nuestra propia existencia. No somos dignos de recibir eso. Lo repetimos todos los días que ves que venimos a una Eucaristía. No soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Por supuesto que no somos dignos. Quien nos hace dignos es precisamente la misericordia y la compasión y el amor eterno, persistente de Dios, que nos abraza en un amor incondicional. Por lo tanto, en el momento en que tú y yo entramos, nos hacemos alcanzables por Dios, en el momento que ponemos un pie dentro de esa luz y de esa bondad grande del Padre, es en el momento en que dejamos de sentirnos solos. Se nos acaba el aislamiento con los demás. En el momento en que nos hacemos alcanzables por el amor de Cristo, toda forma de acusación y de culpa queda borrada. Todo sufrimiento pasa a un lado y toda culpa impuesta muchas veces injustamente sobre nosotros queda también borrada, porque nos hemos puesto al alcance de un amor que existe antes que nosotros existiéramos. Toma un momento de silencio en esta noche, en esta mañana. Toma un momento donde tú y yo interiormente vamos a poner un pie dentro de la presencia de Cristo, de su amor, de su luz, sanación y compasión. Toma un momento hoy en silencio en esta Eucaristía y hazte accesible a Jesús. Déjate alcanzar por Cristo. No nos escondemos hoy. Venimos escuchando lecturas durante la semana del libro del Génesis, donde estos personajes que conocemos como Adán y Eva, una vez que cometieron pecados, se escondieron de Dios. Hoy salgamos de nuestro escondite de la culpa o la vergüenza y pongamos un pie dentro de la luz misericordiosa de Cristo. El leproso te invita y me invita solamente a dos cosas. Ten valor, no tengas miedo y pon el pie con una gran humildad dentro de la luz de Cristo Jesús. Y en un segundo, por un segundo, dejémonos tocar por Cristo Jesús. Y en ese momento, reclámale a Él lo que te pertenece a ti desde la eternidad. Es tuyo. Antes que existieras, ya era tuyo. Tomemos un momento en silencio, hagámonos alcanzables por Cristo y pide lo que es tuyo y mío desde el momento en que Dios pensó en ti y en mí.